Los nicolaístas eran una secta que sostenían que cuando a mayor pecado había mayor gracia. Si usted puede leer Romanos capítulo 5, verso 20, por favor. Cuando Pablo dice, a donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Dice así, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Los nicolaístas eran una secta en el cual habían tomado palabras. Por eso no podemos, y eso trae una reflexión a nuestras vidas, una enseñanza a nuestras vidas. Mis amados, hoy que nosotros estamos escuchando la predicación, la enseñanza, que estamos bajo la gracia, que es un favor inmerecido, que eso no sea una trampa por tener una mala doctrina o una falsa doctrina como los nicolaístas. Total, estoy en la gracia. Total, Dios me perdona. Total, estoy en el nuevo pacto. Total, estoy en esa gracia que Dios me ha dado. Pero hay gente que ha utilizado la gracia para multiplicar sus pecados. Y creer que cuando hay más pecado hay mayor gracia es una falsa doctrina, una doctrina de demonio. Porque si nosotros no cuidamos nuestra vida como hijo escogido de Dios, entonces nosotros podemos caer lo que dice la palabra del Señor en capítulo 6 del libro de Hebreos. Que hay muchos se han apartado del Señor y habiendo gustado el don celestial, habiendo gustado la manifestación del Espíritu Santo, habla la palabra de Dios. Que aún hay gente que han gustado del don celestial, participaron del Espíritu Santo, participaron de la buena obra del Señor y por falsas doctrinas se apartaron del Señor. Dice que difícilmente vuelvan al arrepentimiento. Por eso, mire, con dificultad o no, con problemas o no, no se aparte de los caminos del Señor. No se aparte de los caminos del Señor, porque la gente que se ha apartado de los caminos del Señor y han participado del don celestial, han participado de la luz de la palabra de Dios, han participado del Espíritu Santo, dice, difícilmente hay un nuevo arrepentimiento, porque no se puede crucificar, no se puede sacrificar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, camina en integridad. ¿Sí? Viva, que te dé gracias a Dios que vivimos en la gracia del Señor. Que no pecamos deportivamente, sino que pecamos por descuido. Porque aún aquellos que lo hacen adrede el pecado, ni aún la conciencia le actúa, se van deslizando. Pablo dice, no sea que yo siendo heraldo para otro, yo mismo llegue a ser descalificado. No está hablando de la salvación, pero está hablando del perito arquitecto que Dios había escogido en la vida de Pablo. El tercer punto estamos viendo entonces, estos nicolaístas sostenían que cuando tenían mayor pecado, por eso inmoralidades, cometían pecado con libertinaje, y eso se querían meter en la iglesia. Miren las doctrinas que se quieren meter en la iglesia. Que cuando mayor pecado, por eso pequemos, total hay gracia. Y cuando más pecado tengo, mayor gracia va a haber. No, eso es jugar con la santidad o con la santificación que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Consejo para recuperar el primer amor. ¿Cuánto quieren saber? ¿Amén o no? Dice, recuerda dónde has caído. El Señor le está diciendo a la iglesia, recuerde dónde han caído. Recuerden cuando se encendió una luz de esperanza y pasó de muerte a vida, a ser hijo de Dios. Donde esos padres espirituales nos transmitieron esa pasión por su presencia. Porque había pasado tiempo en oración, clamando por las almas que se conviertan al Señor, al Dios vivo y todopoderoso. ¿Dónde perdí mi amor, mi primer amor por el Señor? Hoy la única diferencia entre el mundo y nosotros como cristianos es que ellos no van a un templo y nosotros sí vamos al templo. No hay diferencia con el mundo.
hablamos las mismas groserías, insultamos lo mismo, maldecimos lo mismo, estafamos lo mismo, nos comportamos lo mismo que el mundo. Nos da igual vivir en adulterio, nos da igual vivir en fornicación, nos da igual robar, nos da igual matar a una persona con la palabra, nos da igual un montón de cosas, nos da igual tener fetiches en nuestras casas y prenderle vela. ¿Cuál es la diferencia con el mundo? Que ellos no van a la iglesia y nosotros sí. Pero tiene que haber algo más que una diferencia. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti por la imposición de las manos. ¿Saben por qué? Porque si ese fuego no le agrega leña, si ese fuego no lo aviva, termina apagando y hacemos las cosas rudimentarias. Hay que ir a la iglesia. El tradicional y el idólatra también van a la iglesia. Tienen sus propios cultos, tienen sus propios ídolos, tienen sus propias adoraciones. ¿Por qué? Porque a donde hay idolatría, hay derramamientos de sangre también. ¿Quieres volver al primer amor? El Señor le está diciendo: recuerda dónde has caído. No fue una caída en pecado, ¿sí? No hay un arrepentimiento para salvación. Este no es un arrepentimiento para salvación, sino que es un arrepentimiento para estar en comunión con la persona que me llamó a servirle, ¿sí? Yo no puedo estar con mi esposa y hacerle daño y no arrepentirme, porque si no estaría conviviendo con un ogro, estaría conviviendo con una persona despiadada, cruel, insensible. El perdón fue ya en Cristo Jesús, nuestro perdón. Pero acá le está diciendo: arrepiéntete. ¿Qué es lo que es la diferencia del perdón con un arrepentimiento? Que el perdón pagó el precio, Jesucristo, por nosotros. Tú no pusiste nada, yo no puse nada por ese perdón. Jesucristo lo puso todo en el madero, fue sacrificado, fue muerto, fue lacerado, fue golpeado, fue difamado, lo escupieron. Todo lo llevó Jesucristo por nuestra salvación. Pero Dios dice: ahora arrepiéntete. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Yo te otorgo el perdón, pero tú pones el arrepentimiento, porque vamos a mediar 50 en 50, ¿sí? Porque dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Porque es fácil decirle a Dios: perdóname, perdóname, perdóname. Pero qué difícil es para el hombre, no imposible, arrepentirse de sus pecados o arrepentirse de lo malo que ha hecho. Porque el arrepentimiento depende de mí, no depende de Dios. Que Dios nos ayuda, pero el arrepentimiento depende de mí, de mi posición en el Señor. Si sigo siendo su hijo, si sigo siendo su amistad, si sigo siendo de confianza, si Dios va a delegar en mí una responsabilidad más alta que la tengo. Por eso, arrepiéntete, le dice. Eso nos lo enseña la nueva era. Porque tiene que haber un arrepentimiento. ¿Cómo andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Yo puedo estar toda mi vida con mi esposa y aguantarme. Va a llegar en un momento, yo deseo que el Señor te lo llevas o te lo mando. Porque no puede vivir una vida insensible al lado de una persona. Por eso muchos contrictan el Espíritu Santo, apagan el Espíritu Santo, ¿sí? Y otros hacen afrenta al Espíritu Santo. Y después le pedimos: Espíritu Santo, guíame. No te voy a guiar si cada vez que me acerco a ti me contricta, me apagas porque no quieres que hable. Porque no es lo mismo, hermano querido, reprender cuando hay que aconsejar y aconsejar cuando hay que reprender. Estás viendo un pecado de adulterio, ¿qué lo va a aconsejar? No va a ir reprenda. ¿Por qué? Porque el daño es generacional después. Nosotros hemos aconsejado cuando teníamos que reprender.
Demonio, te aconsejo que te vayas para que te vaya bien. No, reprenda en el nombre de Jesucristo. Y vaya y aconseje y deje de reprender. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender o no? Que ya empieza a mirar con un solo ojo ya. ¿Sí o no? Hay cosas que la tenemos que hacer en la clara. A lo que yo le digo. ¿Sí? Todo el que está a tu lado quiere recuperar el primer amor. Quiere ser una persona apasionada por el Señor. Fíjese de dónde hay caído. Y le dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Yo me acuerdo de mis primeras obras. Me acuerdo que cuando hacíamos vigilia, y a veces decían el evento que había en un club, y un hombre quizás no tenía toda la elocuencia, no te tocaba tantos versículos bíblicos, pero cuando convocaba a vigilia, los jóvenes estábamos ahí. Empezamos un grupo con 20 jóvenes. Al año y medio éramos 200 jóvenes en Argentina, a donde una tierra netamente llenada o llena del catolicismo romano. En año y medio llegamos a ser 200 jóvenes. Pero cuando un hombre nos decía vamos a hacer vigilia, nos quedamos toda la noche orando. Teníamos un teclado que era 3 octavas, deben haber sido, a donde cantábamos los himnos viejos, pero postrado, derramando lágrimas por los jóvenes. Y Dios no es insensible cuando alguien puede derramar lágrimas por otro. Por eso, mamá, no deje de derramar lágrimas por sus hijos. Que le da pena, más pena le tiene que dar el pecado, y sin embargo el pecador no tiene pena. El idólatra no tiene pena. Manejan un yeso de un lado para el otro, que no puede ni hablar, no puede ni caminar. ¿Sí? No oye las oraciones y sin embargo no le dan pena. Y nosotros, que dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y de esas vigilias he tenido que caminar hasta 35 cuadras o 34 cuadras para volverme a mi casa. Porque hacía esto, metía la mano en la bolsa y daba todo lo que tenía. Y yo entendí que cuando yo lo hice a los 18 años, que todo lo que sembrara en mi juventud, yo lo vería reflejado en nuestros jóvenes, lo vería reflejado en mis hijos. Porque si la doctrina del mundo te dice mejor es recibir que dar, y después el Señor te dice mejor es dar que recibir, mi corazón puede competir con las dos doctrinas, pero siempre hay una que va a ser Señor, en la que tú creas en tu corazón. He tenido que hacer cuadras cuando iba amaneciendo, y cada cuadra le daba gracia a Dios, porque después de haber dado todo, no me arrepentía. Nunca la gente va a saber, como pastor, cuando lo hemos dado todo. Y mi primer paso y nuestro próximo paso es un paso de fe sin tener absolutamente nada. A veces me preguntan, pastor, ¿usted no se cansa de predicar la palabra del Señor y que la gente no venga?
¿Sabe por qué no me canso? Porque si faltan, no nos faltan. ¿Sí? ¿Sabe? Porque tu dependencia tiene que estar por encima de la gente. Y mi dependencia la tiene el Señor. ¿Se ha desanimado? Quizás algunas veces me he desanimado. ¿Ha llorado por la gente? Muchas veces. Muchas veces me he levantado a la madrugada porque tengo una palabra de Dios en mi corazón. Pero lo único que no quiero perderé muchas cosas en la vida. Pero lo único que no quiero perder, la pasión por mi Señor. El otro punto, mire, haz las primeras obras, le dice. ¿Y cuáles son las primeras obras? Hay que ir a Hechos capítulo 19, hoy no lo vamos a leer. Dice, ¿cuáles fueron las primeras obras de la iglesia? Escuchen, hacían énfasis en el reino de Dios, en el mensaje del reino de Dios. Hacían énfasis, se lo leo rápido, por la llenura del Espíritu Santo. Había hombres que conocían el mensaje, pero no conocían del Espíritu Santo. De ahí lo pueden leer. Estaban abiertos a la intervención divina. Estaban abiertos a lo de Dios. Con decirte que cuando entraron a Éfeso, la que reinaba era la diosa Diana o Artemisa, como le decían. Pero sin embargo, el respaldo de Dios estaba sobre esta gente. Me pregunto yo, ¿dónde está lo que dice la palabra del Señor, llevar la cruz? ¿Dónde está el morir al pecado? ¿Dónde está el ser un apasionado, padecer por nuestro Señor Jesucristo? Porque era una iglesia de adoración y de pasión por Cristo. No existe en el corazón del adorador. Yo no voy al culto, pero lo veo por internet. La palabra del Señor no dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Facebook, a la casa de YouTube, sino que a la casa del Señor iremos. Hay una gran diferencia. El corazón de un adorador. ¿Qué es lo que dice de los 7 candelabros? Son las 7 iglesias. Hermanos queridos, se puede tener congregaciones grandes, pero no existir la iglesia de Cristo. ¿Qué significa el candelabro? Ya no hay más luz. Nos congregamos. Pero si te retiran el candelabro ya no tienes luz. Es un club social cristiano. Por eso hay una gran diferencia tener congregación a tener una iglesia. Dios ve la iglesia como gente apasionada por el Señor, que están dispuestos a derramarse por Dios. ¿Que vamos a trabajar? Sí, vamos a trabajar. Quizás anhelamos tanto la manifestación del Espíritu Santo, que la gente se caiga, que no se caiga, que se ría, que no se ría, que se emborrache en el Espíritu, que sí, que no. Me pregunto yo, ¿seguiríamos amando al Señor cuando Dios retire todas esas cosas? ¿Sabe lo que dice 1 Corintios 13? Cuando habla del amor, las profecías se acabarán las señales, se acabarán un montón de cosas. Pero ¿sabe lo que va a permanecer? ¿Qué va a permanecer? El amor. Dios no puede ver una iglesia o una congregación que no tenga amor, porque Dios es amor. La esencia, la naturaleza de Dios es amor. Porque si la iglesia no tiene amor, perdió la esencia de Dios, perdió el ADN de Dios. Por eso Dios le dice, muy lindo, me maravillo cada vez que los veo, pero yo tengo algo que decirte, le dice a esta iglesia. Has perdido tu primer amor. Las cosas que haces las haces por rutina. Las cosas que haces las haces sin considerarme a mí. Ponemos el piloto automático. Calma nuestra conciencia.
ya fui a la iglesia, pero me pregunto, ¿cómo está nuestro corazón, iglesia? ¿Derramaríamos lágrimas como derramaron nuestros padres espirituales? ¿Derramaríamos lágrimas como un Pablo, como un Timoteo? ¿Derramaríamos lágrimas como los apóstoles que nos delegaron esa gracia de predicar la palabra del Señor? ¿Amaríamos al Señor? ¿Estaríamos dispuestos de postrarnos en nuestro cuarto y hasta no tener una respuesta de Dios, no levantarnos? ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Que tenemos lindos templos, llegamos a un estatus social y está todo muy bien. Pero me pregunto, ¿no seremos una congregación más o un club social llamado cristiano? Me lastima ver un versículo bíblico que el Señor tiene que estar a la puerta golpeando para que lo dejen entrar. ¿Qué pasó con nuestro corazón? ¿Qué pasó con el Señor de la iglesia? Iglesia amada, imitemos la fe, imitemos la pasión y el primer amor de nuestros padres, que quizás no tuvieron tanta teología como la tenemos hoy. Hoy buscamos un estudio bíblico y lo tenemos. No tenían quizás tantas Biblias en tantas traducciones. No tenían tantos adelantos ni tanta tecnología. Pero cuando escuchaba dos viejitas tiradas en el piso, ahí se le veía el amor por la gente, por el Señor. Quizás tengamos buenas obras, mucho trabajo, tengamos paciencia, tengamos discernimiento. Pero iglesia, recupera el primer amor.